mi trasero y eso. Eso creo que es lo que más le gusta al público. Porque tienes un buen trasero. Pues eso dicen. Uno tiene que buscar la manera de ayudarse para poder levantar al amigo. Pues mira, el único que flota es este. Este también, ¿Sí? la trans. La trans. Me gusta escuchar es más que todo canciones así sad, canciones ¿Sad? Sí, depresivas. ¿Ah, sí? Sí. Porque al final no haces lo que quieres por el que dirán, eso es no ser libre. Yo soy una persona muy cumplida y a mí me gusta mucho pues cumplir siempre en todo con lo que me piden las productoras. Muy buenas tardes, Luis Torres. ¿Qué tal todo? Adelante. Hola, ¿cómo estás? Mira, hombre, sí que se nota que me bailarín, ¿eh? Sí que se nota que me ha dicho eso. Bueno, yo entro aquí fácilmente porque se me ha ido y se nota. Mira, yo creo que en tiempo récord te has metido, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, sí, porque no, claro, es difícil entrar porque al final no está preparado para esto. Pero sí que mucha gente ha entrado, claro, como hacen gimnasio, ¿no? Y se van. Sí, siempre, sí. Y luego al final no, se le olvida de hacer estiramientos, se le olvida de hacer todo eso y están como engarrotados. Ya. Muchos, ¿sabes? Muy cachas, pero poco atletismo. A ver, yo entreno muy poco, pero con el baile yo soy muy juicioso y casi que todos los días. Entonces mi flexibilidad no es mucha, pero... Sí, fácil. sí, no, se nota, se nota. Está metido, que está el micrófono aquí en medio y todo, y ha hecho pa. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas aquí en Barcelona? En Barcelona tengo 1 mes y medio para ser exactos. ¿Sí? ¿Vale? Sí, bien. recién llegado por trabajo y es muy bien, la verdad. ¿Trabajas solamente en la industria del no-por o tienes otro trabajo? A ver, yo trabajo en la vida nocturna como camarero en un bar, Ajá. ¿vale? Y aparte también soy bailarín, trabajo también, cuando no trabajo en el bar, pues tengo la oportunidad de trabajar en algunos locales como bailarín. Ah, muy bien. Sí. Muy bien. ¿Y qué hace? ¿Cómo un chico tan guapo como tú viene y entra en la industria del no-por? Bueno, todo empezó cuando llegué aquí a Europa, Ujú. porque, bueno, para todo inmigrante es difícil al principio con el tema de papeles, trabajo. Ujú. No es fácil conseguir un trabajo cuando uno llega, entonces, claro, uno no puede quedarse quieto, Claro. parado, no, es difícil Claro. quedarse parado por tanto tiempo porque nos dan un lapso de 6 meses sin trabajar Claro. y 6 meses Y estar aquí sin más trabajar. caro, además todo. Sí, entonces, pues nada, tuve 2 meses sin hacer nada, ya luego dije, no, yo tengo que ponerme a hacer algo, ¿sabes? Ujú. Contacté con un amigo que conocí aquí en Madrid y le dije, bebé, necesito empezar a trabajar, ¿conoces alguna productora, algo que pues, me pueda impulsar un poco? Y efectivamente lo conocía, me pasó el contacto de una productora Ujú. y pues nada, les hablé, hice el casting, quedé y de ahí, del resto es historia, o sea, Muy bien. me han empezado a ¿Qué llamar. productora era? Para... Kristen Bellón, fue la que me abrió las puertas. Ajá, muy bien. Sí, porque ellos también buscan un perfil así parecido al tuyo, ¿no? Sí. Latino, jovencito, Sí, ¿no? sí. Porque ¿qué edad tienes tú? Yo tengo 23 años. 23 años. Sí. Muy bien. Y cuéntame también, tú, o sea, teniendo 23 años, llegando a España, ¿no temes como mucha gente, sobre todo latinoamericanos, que son más conservadores que aquí, que tu familia se entere? ¿O Mi familia lo sabe. lo saben? Lo sabe, porque cuando yo me fui de Venezuela fue en el 2020 y llegué a Colombia. Y en Colombia pasaba lo mismo, ¿vale? Ah. Allá trabajaba algo similar, era como modelo webcam, Ah, ¿vale? ok. Era delante de una cámara, sin que nadie me tocara, era yo solo y hablaba con clientes y era todo. O sea, hacía mi show solo. Ya. Y mi familia, pues yo les conté, perdón, yo les conté y pues nada, ellos lo tomaron a bien porque, o sea, yo estaba haciendo lo posible para poder seguir adelante, poder Claro. ayudarlos, poder ayudarme a mí mismo y pues... Y al final lo entienden también por eso, ¿no? Sí, claro, lo entiendo. Gracias a Dios mi familia es muy abierta, entonces por eso vale. no me han puesto peros. Ellos con tal de que yo esté feliz y esté bien, Claro. ellos me apoyan en todo. Es que yo siempre lo que digo, mucha gente se cree que a lo mejor todos los... Bueno, ¿de dónde eres tú? Yo soy venezolano. Ah, venezolano. Es Sí. que había visto unas fotos en tu Instagram de Colombia, digo, no sé si era colombiano. No, soy o venezolano. Vale, eres venezolano. Bueno, mucha gente al final, cuando vienen brasileños o vienen venezolanos aquí, muchos se dedican a la prostitución. Sí.
Entonces, ¿no te da rabia un poco también de que piensen que todos son así? Pues me lo han preguntado mucho, que si también trabajo con eso, y la verdad es que no me raya. Que es respetable, ¿no? No pasa Claro, nada, o sea, pero al es que final no, pero tampoco como- todo el mundo, ¿no? Sí, a ver, yo lo respeto porque al igual que como a mí me tocó entrar en Claro, hay es gente que algo, no tiene eso. exacto, hay gente que le toca pues entrar Claro. en ese mundo igual. Y lo respeto también porque es un trabajo que es panzón, es matador y Claro, no es fácil. no es fácil, no es fácil. Pero no, o sea, mi familia sabe muy bien lo que yo hago y ellos saben hasta dónde yo llego. Y pues yo siempre, si me toca hacer algo diferente, pues yo se los cuento. O sea, Claro. no tengo esos secretos con ellos. Muy bien, oye, pues me alegro mucho. El tema está también en mucha gente habla de eso, ¿no? De que mucha gente extranjera o bien latinoamericanos se dedican a la prostitución, Sí. pero no se acuerdan, bueno, no es que no se acuerden porque a lo mejor no lo vivieron, pero sí que es verdad que la historia está de que antes las familias se juntaban con otras familias por interés, económico. Correcto. Al final que siempre se ha buscado eso, al final el interés un poco económico y en buscarse la vida como uno ha podido. Y al final, pues siempre lo más fácil ha sido, pues, ¿no? Pues vender tu Pues cuerpo o vender alquilar tu tu cuerpo, cuerpo. sí. O sea, sea en una porno, sea en una porno. A ver, la mayoría de, por lo menos los venezolanos, hablo por ellos, que llegan a Colombia siempre llegan a estar a trabajar como modelo webcam. Claro. Los jovencitos, ¿sabes? Más que todo. Y pues por trabajar como modelo webcam, en Venezuela siempre se piensa que trabajan como escort o algo así. Claro. Y no es así, o sea, trabajar como modelo webcam es como trabajar con el porno, pero es en vivo y estás tú solo. Claro. O sea, no es ser escort, no es lo mismo. Claro. Bueno, es el mundo sexual. Al final, Exacto. es Bueno, el mundo eso sexual, sí. que en el mundo sexual pues entra todo, ¿no? Sí. Pero bueno, que la gente piensa que hacer un OnlyFans, por ejemplo, o trabajar por una productora, que a lo mejor el día que te toca rodar no te apetece, ¿no? Y se piensa que es fácil, que solamente es, ¿no? Es fornicar y ya está. Y No, tiene mucho más. Tiene una historia completa por detrás, o sea, Claro. entre tanto equipo, tantas luces, no es igual. Claro, no es igual a nada, No siempre es- lo digo. No es igual hacerlo por placer. Claro, eso. A ver, tampoco es que sea a veces depende, es que yo pienso que a veces también depende, ¿no? Del día y la persona, pero muchas veces a lo mejor sí que se puede disfrutar, pero normalmente casi no, porque lo que tú dices, no es lo mismo que estar en una relación con alguien, ¿no? Como que te guste Sí, no, y es igual, sin no es- estar preocupado por las cámaras, si quedas bien, si no quedas bien, todo eso no lo tienes encima y al final eso... Ya. Y al final la tensión que vives y todo el rollo, el llegar, las fotos, que si esto, que si lo otro, pues estar bien, ¿no? Para la cámara, todo eso al final es un esfuerzo, ¿no? Es muy grande, la Muy verdad. grande, ¿no? Sí. Y cuando se graba para OnlyFans todavía más, porque tienes que estar pendiente de las cámaras, de las luces, de esto, Sí. del enfoque, de Sí, tal. sí, sí. Es una movida. Es muy grande, la verdad, o sea... a ver, cuando uno llega a una escena, es como tú dices, o sea, entre las fotos y todo eso y verse bien, a veces llega a ser muy cansón y... Y luego a lo mejor ni te se levanta. Sí. ¿No? Porque nadie dice, joder, es que ya me falta, ¿no? A estar más, Ya, uno tiene más que íntimo, algo buscar- más íntimo sí. para provocarme, ¿no? Porque si no estás en Correcto. frío tienes que, al final, ayudar también con algo, ¿no? Sí, uno tiene que buscar la manera de pues, ayudarse para poder levantar al amigo. Bueno, otra cosa. Bueno, los venezolanos no tenéis mucho problema de eso, creo, ¿no? Ah, bueno, ¿Sí? ¿Hay alguno que sí? hay algunas que inclusive hasta a mí me pasa muchas veces. Sí, claro, es que al final es complicado. Si no hay Sí, motivación y tienes que estar porque tienes ese contrato o te has quedado para rodar, Ya. tienes que darlo de pecho, si no, pues claro, Sí, no no, te yo, llevan más. yo soy una persona muy cumplida y a mí me gusta mucho pues cumplir siempre en todo con lo que me piden las productoras. Claro. ¿Sabes? Así, yo nunca les digo que no. Yo Claro. nunca, a mí me dicen, ¿puedes hacer esto? Y yo no sé si pueda, pero lo intento. Claro, Y, o sea, esa es la actitud. no es decir que no directo porque a veces eso no gusta, ¿sabes? Sino que Claro. buscar tratar de hacerlo y que ellos vean que lo Ya intentas. lo intentas, claro. Claro. Oye, muy bien, ¿eh? Eso me gusta la actitud. Muy bien. Productoras, de barbas. ¿Qué crees que la gente le gusta de ti Pues, cuando ve alguna Eh. película tuya? bueno, a ver, lo voy a decir en base a una encuesta que hice casualmente en estos días en una de mis plataformas. Y he preguntado que cómo les gustaba más, si de activo, de pasivo o de versátil. Ajá. Y pues muchos les gusta más verme de pasivo y de versátil, pero solo activo es como que no les gusta tanto. Ajá. Entonces yo digo que les gusta ver más como que mi trasero y Ajá. eso. Eso creo que es lo que más le gusta al público. Porque tienes un buen trasero. Pues eso dicen. ¿Tú qué crees? Pues yo digo que no. que le No, falta- pero yo digo vale, que no te malvendas. Di que sí, así todo el mundo va a verlo. En su Instagram se puede ver su trasero. En Twitter O también. sea y en Twitter también. Muy bien. Bueno, la pregunta realmente, porque es que fíjate, te lo tenía aquí apuntado, lo de la encuesta de Twitter. Ah, sí. Lo tenía puesto. Pero me refería a ti físicamente. Físicamente. O como actitud, también puede ser, porque muchas veces se A sigue ver. gente por la actitud que tiene, ¿no? Pero
Físicamente, ¿tú crees que le gusta a lo mejor tu culo o le gusta también tu cara, o que te se ve masculino, que te se Bueno, ve... muchos dicen que mis ojos llaman mucho la atención, que tienen como una historia, me arman ese show, que la verdad es que yo no lo entiendo, pero muchos dicen que mi mirada es como muy, muy fuerte, muy penetrante, y que eso les gusta y les llama la atención. También he escuchado que pues, mis labios, y bueno, ya el culo pues ya lo dije, pues que mis labios y la mirada, eso, creo que eso es lo que más... ¿Sabes que ese es el mejor piropo que te pueden decir? Sí, Para mí sí, yo siempre digo que a veces cuando la gente me dice qué ojos más bonitos tienes, bueno, pues digo gracias, ¿no? Sí, claro. Pero para mí que me digan qué mirada más bonita tienes es lo mejor que me pueden decir porque eso es algo tuyo. es Algo correcto, tuyo, es tu sí. interior. Sí, Entonces, sí. que te digan qué mirada tienes, yo pienso que es el mejor piropo que te pueden decir. Porque no es No, algo físico. no lo había visto así. Sí, 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 yo lo tengo clarísimo. Cuando me dicen los ojos, yo digo, joder, los ojos, es cuestión de gusto los ojos, ¿no? Pero cuando alguien dice que mirada más bonita es porque ve más allá. Sí, Ves ¿no? Una historia, ¿no? Ves realmente, porque al final es el espejo del alma, y es verdad. es correcto, tienes razón. En mirada ves la bondad o ves que alguien es muy vivo, que es, ¿no? Todo eso hace mucho. Pues sí, es un buen piropo. No lo había detallado de esa manera, la verdad. ¿No lo habías pensado así? No lo había pensado así. Pues mira, cuando alguien te lo diga ya le puedes decir Ya. gracias. Como llevas un año y medio, ¿no? ¿Me has dicho aquí, en España? Un año. Justo, Un año. Un año justo. Sabes que España va a Eurovisión con una canción que se llama Zorra. Sí, sí, la he ¿Sí? escuchado mucho. Y bueno, sabes de qué trata, ¿no? Es un tema de que a las mujeres se le dice mucho zorra, porque, Sí. por el cómo visten, por el cómo van, o cuando llegan, o cuando entran, y todo eso. ¿Tú te han hecho alguna vez algún calificativo por el hecho de dedicarte a la industria del no-por? ¿Algún calificativo despectivo? ¿O con mala intención? Pues, a ver, cuando empecé con el no por, no. Nunca me lo han dicho, nunca, o no que yo lo haya leído, no que yo lo haya visto. Cuando empecé como webcam, sí. Ujú. Porque era como que el primer impulso cuando salí de Venezuela, cuando llegué a Colombia. Yo empecé a trabajar con esas plataformas y pues busqué bloquear obviamente mi país para que Ya. la gente de allá no me viera, no me conociera de esa manera. Pero al final de Se todo enteran. sí se enteraron. Y pues me llegaron capturas del chat de gente que conocía, que Hostia. pensaba que eran amigos, que eran conocidos, hablando muy mal, ¿sabes? O sea, me pegó en un momento, pero ya luego dije como que, ¿de qué me valen los comentarios que están diciendo? O sea, que hablen de esa manera de mí. Y yo enterarme, o sea, no, es como que no debería de importarme porque yo estoy haciendo lo que puedo para seguir adelante Claro. y crecer. Claro. Y pues la verdad es que desde que yo me dije eso a mí mismo, casi que los comentarios negativos los ignoro por completo, los echo a No te un lado afectan. y no me afectan para nada. Claro, eso es inteligente al final, que no te afecte Sí. lo malo. Sí. ¿No? Ahorita, en estos momentos que ya empecé como con el... Ujú. Ups. No pasa nada. Aquí habrá un P. bueno, cuando empecé con esto, ahora esas personas que hablaron mal cuando estaba trabajando de webcam, Ujú. ahora como que me halagan. Dicen que me escriben directamente y yo como que, bueno, ya vi lo que me habías dicho antes, tu comentario ahorita como que no me importa. Claro. Ahora como que me halagan, me dicen, estás llegando muy lejos, que estás haciendo todo excelente, que no sé qué más, porque claro, ven que trabajo un poco más Claro. profesional. Y pues lo ven como de esa manera y dicen, este niño va a ganar una pasta y pues yo quiero estar ahí, ¿sabes? Lo ven como de esa forma. Claro. Y pues ya yo sé Es que que... eso pasa mucho a la gente. Sí. ¿Tú has visto triunfar alguna vez a alguien mediocre? No. ¿Alguien que no tenga valentía? Bueno, Pocos. Pocos. Alguno habrá, ¿no? Pero bueno, pero pocos. Normalmente la gente valiente, la gente que arriesga, la gente diferente, son al final los que mueven masas, ¿no? Sí. Al final los que la gente sigue, ¿no? Es así. Los que cogen un modelo, ¿no? Porque si yo quiero ser como él, pues y es lo que la gente admira de ti, a lo mejor, porque te hayas atrevido sin importarte Claro. a dedicarte a esto, ¿no? Al final, porque es que a mí me pasa más o menos lo mismo. Al final tienes el miedo ese de que te van a ver, que te van a decir, uy, te van a ver, ¿sabes? Haciendo, ¿no? Practicando tal, y en internet, me va a decir, mira lo que hace, porque a mí me llega también, y dice, qué fuerte, es que mira lo que hace, el vídeo, es que hace esto y hace lo otro. Amigas, Sí. por ejemplo, ¿sabes? Porque se pasaron, claro, obvio, no se pasan en el vídeo y tal. Y al final, bueno, pasas esa prueba, ¿no? Y al final luego dices, ¿y? Exacto. ¿Sabes? Al final luego cogen y te admiran. Luego al final te dicen, oye, pues qué guay, pues sí que te va bien esto, ¿y cómo te va? No? Y con no sé qué, pues sí que te va bien. Pues, Sí, sí. ¿sabes? Al final luego te admiran, al final te critican, pero al mismo tiempo les da rabia. No es que les quisieran hacer eso también, pero a ser libres, porque al final no haces lo que quieres por el que dirán, eso es no ser libre. Eso no- sí. Al final, ¿no? Tienes razón. Claro, tú imagínate que tú no lo haces por el que dirán. Pues, ¿qué estarías haciendo entonces ahora? Estarías pasando mal tiempo a lo mejor en cualquier país, ¿no? Sí, la verdad es que si le hubiese prestado atención a eso, pues no estuviese aquí donde estoy ahora y
le agradezco a mi mentalidad un Claro. poco más abierta. Gracias a tu familia, a lo mejor también creo, ¿no? Sí, Que tu claro, como mi también se familia ha abierta. sido muy abierta, eso ha sido un apoyo grandísimo, la verdad. Claro, eso hace mucho. O sea, buena educación, señora, le ha dado a su hijo. Tiene que ser libre de las personas, claro, y que cada uno elija su propio destino. Así es. Es así. Bueno. Oye, compas, que estaba viendo los patitos porque los iba a quitar para la otra temporada, pero al final no se he dejado el despiste. No, y, no, y los he comprado, no sé si flotan o no flotan. Sí, Mira, sí que flotan, flotan. claro que flotan. Porque no sé ni he probado, ¿ves? A ver, me gusta este. Pero claro, no se van a ver. Parece una atrás. A ver, vamos a ver. Ah, este se voltea. Se hunden, claro, es que mira. Y este que es camarero. Mira, pues hemos dicho que nos traiga algo de beber. Aquí, mira. Este es el Producción, por doctor. Bueno, tapaditos están un Sí, poco. Mira, el pues. único que flota es este. Este también. Sí, La trans. La trans. Y este que va con casco. Bueno, este creo que fue enganchado. Mira, el doctor ya flotó. Hostia, el doctor, claro. Sin doctor no hacemos nada. Se cae. Ah, esto. Ahora me vivo algo. Bueno. Bueno, vale, mira, da un poquito de color. Por aquí. ¿Te gusta la canción Zorra? Pues sí, me gusta mucho. Es ¿Sí? es una de las que más coloco en el bar donde trabajo. ¿Sí? Sí. La gente le gusta, ¿no? Se vuelve loco, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Me la piden mucho y mi jefe no le gusta que la coloque. ¿No? Y yo igual la voy a colocar porque me la están pidiendo. ¿De dónde es tu jefe? Ah, de acá. ¿Sí? Sí, es de acá. Catalán. ¿Y sabes si en Colombia, ahí en Colombia, digo, en Venezuela, por ejemplo, bueno, en Venezuela no sé cómo está la cosa ahora, pero bueno, imagino que la gente que escucha música, eso no está, no está Pues perdido. la verdad es que ¿Tú no sabes sé. si llega esa canción? No estoy Oye, muy seguro, la verdad. ¿No? Ni idea. ¿Sabes que No va a hacer un remix con Gloria Trevi? No sabía. ¿No? No tenía ni idea. El remix va a ser con Gloria Trevi. He escuchado un remix que, bueno, un remix no, es como un cover que ha hecho una chica también de acá de España, Ajá. tipo electro, Ajá. muy buena, ¿Sí? muy buena. Pero no sabía que iba a ser un remix con Gloria Trevi. Sí. Gloria Trevi vio la canción y dijo, yo también soy una zorra. Porque ahora ser una zorra no es un defecto, es una cualidad. Y entonces se ve que, bueno, no sé Va a cómo estar se muy contacto. chulo, eso debe estar muy chulo. Hombre, es que es una promoción enorme. Sí. Porque ahora todos los países de mundiales, o sea que por favor, si alguien nos ve de algún país, que nos vote, a ver si llegamos a una buena posición por lo menos. Y pues todos pueden votar, o sea, aunque no estén en Eurovisión, por ejemplo, Ok. México, Venezuela, Colombia, todos desde ahí. Todos desde ahí, pueden. todo el mundo puede votar. Entonces, si ganamos el territorio latinoamericano, ¿no? Que ya que ahí sí nos entienden, pues a ver si podemos rascar un poquito de votos. Vale. O sea, por favor, Seguro la gente se de allí. llegará, seguro se llega. Sí, bueno, Sí, ¿no? sí. Yo creo, y con Gloria Trevi mucho más. Ya, uff. Total, va a ser una bomba. Allá sí se escucha un montón Gloria Trevi, así que... Sí, por eso, Gloria Trevi es Va a una ser un pasada. boom, eso va a ser un boom. Ahora es una zorra de postas. Cuéntame un poquito cómo es el proceso de OnlyFans. O sea, cómo tú contactas, el primer contacto que tienes con la persona, es porque la has visto antes en productoras, o te llaman, o tú llamas. Cuando hablas de personas, hablas de colaboradores. Colaboradores, claro. Vale. Bueno, a ver, yo empecé a hacer el OnlyFans cuando empecé con las productoras. Ujú. Ya yo lo tenía desde antes, pero nunca lo había manejado. Lo tenía por tenerlo. Cuando empecé con las productoras yo dije, bueno, me estoy dando a conocer un poco más. Claro. Voy a aprovechar estas oportunidades y voy a mover un poco el Only. Antes de empezar yo a moverlo, me había contactado un chico, ¿vale? Que ya no trabaja en la industria, se ha eliminado todo por todos lados y bueno, pero fue uno de los que me ayudó bastante, fue muy reconocido. ¿Quién es? ¿Cuál es Paul el chico? Price se llama, como actor, Ajá. Paul Price. Y bueno, él fue una de las primeras personas que me contactó y me dijo, quiero grabar contigo, Ujú. puedes venir y hacemos una colaboración. Y yo, de una, a lo que yo vi, o sea, que era en verdad una persona famosa que directamente me estaba contactando a mí, yo quedé sorprendido, yo dije, wow, o sea, que una persona como él quiera trabajar conmigo me parece estupendo, me parece increíble. Claro. Y obviamente no iba a desaprovechar la oportunidad. Y efectivamente acepté, grabé con él, muy chévere todo. Y pues nada, después de ahí, ese fue mi primer video para Only. Ujú. Lo fui moviendo poco a poco con ese video por un mes. Solo con un mes con ese video, o sea, fue genial. Te he subido, ¿no? Sí, me subió un montón. Ya luego de que grabé con él, empezaron a contactarme más Claro. actores. Uno de estos actores, Scott Carter, con el que hice mi casting para la productora, también me ayudó un montón. ¿Él estuvo aquí en Jacuzzi también? ¿Sí? Sí. Ah, mira, qué guay. En esta temporada también. en la También, quinta. mira, Sí. no he visto creo que ese episodio. Soy compañero de temporada. Bueno, él me ayudó un montón cuando empecé. Me puso en contacto con otras productoras, me puso en contacto con otros actores y poquito a poquito iba creciendo. A mí me cuesta un poco manejar el Only por la cuestión de tiempo, Ujú. pero a pesar de que no lo muevo mucho, creo que tiene una buena receptividad.
Muy bien. Sí. Muy bien, imagino que la gente que te ve es porque si tienes el tema de activo y pasivo en la encuesta esa, que Sí. quieren invertir más de pasivo que de activo. Sí, ¿no? sí, y la verdad es que Es el público que tienes al final, ¿no? Sí, es el público que tengo. La mayoría de mis videos son de pasivo, Ajá, o muy raro es de versátil. ajá. Pero la mayoría sí, para Only son de pasivo. Claro, es que tienes que hacerlo de pasivo a activo. Versátil en una misma escena sí se puede hacer, pero bueno, es más complicado, ¿no? No es más ¿De qué complicado, sociedad? no, es más como el tema Que a la de... gente le gusta un rol en esa escena porque va a buscar ese rol. A lo No, mejor. créeme que también les gusta ver de ambas en la misma escena. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando uno se graba de ambas formas tiene que fluir muy espontáneamente la grabación. Ya, O sea, no tiene que ser algo muy producido de que vamos a hacer estas posturas porque Claro. se ve muy fingido, no se ve muy real, y cuando es de versátiles pues se nota, claro. a mi parecer, ¿sabes? Sí, 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 sí. Ahora, cuando sale espontáneamente, que uno dice vamos a hacer una sola toma y lo que Ujú. salga, Lo que salga. pues el video sale... Que a la gente le gusta espectacular. mucho también eso, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. La Uno de gente. mis videos también fue versátil, así de esa manera. O sea, teníamos un cámaras atrás y Ujú. dijimos, vamos a grabar todo como salga, ¿sabes? Solo cuadramos el... Vamos a acabarlo todo a pelo. Sí. Bueno, solo coordinamos el principio y ya después del principio lo que surgió. Muy bien. Y de versátiles ambos, increíble. La verdad que es una de las escenas que también me piden mucho por Only. Ujú. Y el tema ahora que he dicho de pelo, el tema, por ejemplo, de la PrEP, de anticonceptivos, de todo esto, digamos, para prevenir, bueno, pues enfermedades, ya sabe todo el mundo de qué hablo. Como tú que llegando de Colombia, de Venezuela, ¿no? Que vienes, ¿cómo lo has tratado todo este tema? Bueno, cuando yo empecé a trabajar con las productoras, la verdad yo no conocía mucho del tema, Ujú, ¿vale? Me pidieron hacerme unas cuantas vacunas. ujú. Efectivamente fui, me hice mis vacunas y todo bien. O sea, con el ¿Vacunas te tema... refieres a exámenes? No, vacunas, literal, inyecciones para monkeypox y todas esas Vale, cosas, ¿sabes? vale, vale. Bueno, luego de eso tuve que meterme en una fundación para mi caso como extranjero, que no tengo Claro. la Posibilidad, tarjeta sanitaria, claro, no, sí, claro. ¿sabes? Bueno, me tocó meterme en una fundación, ellos me hicieron mis pruebas, luego darme mis pruebas, me dijeron que, bueno, me iban a poner en contacto con un hospital Ujú, para que pudieran ponerme en proceso de PrEP de una vez. ujú. Y pues por esa fundación, la verdad es que fue un poquito más rápido todo el proceso, porque si no me hubiese tenido que esperar que se me activara el permiso de trabajo, Claro, que poder tener un trabajo. ¿Qué fundación es? ¿Da publicidad para esto? Eh, Que la gente lo sepa, claro. Es que yo digo, si puedes tomar PrEP, ¿por qué te vas a poner un Stop, condón? Fue Stop SIDA la que me ayudó. Stop SIDA. Sí, fue la que me Ah, ayudó. mira, si quien esté viendo de extranjero y viene a España, que sepa que Stop SIDA puede financiarle Sí, la la PrEP. verdad. ¿No? Porque es que al final la PrEP es un anticonceptivo. Sí, Si tomas PrEP, pues ya no hace falta ponerte condón. Es así. O sea, es un anticonceptivo. Como las mujeres, en vez de usar condón, toman una pastilla, la Sí. píldora para no quedarse embarazadas. Pues es exactamente Es lo lo mismo. La gente aún así va con miedo, ¿no? Aún tomando PrEP, con miedo de ¿para qué la tomas? a ver, es que el PrEP te libera de una de las enfermedades, pero no te libera del resto. No te liberas del VIH. Exacto, Claro. te libera del VIH, pero no el resto, o sea, Claro, pero, queda- pero ¿qué pasa con el resto? Que no estamos exentos de contagiarnos de otras cosas. Claro, si fueras a pelo, evidentemente te puedes contagiar de otras cosas, pero si tú te haces exámenes Constante, periódicamente, te lo detectan antes de que incluso, ¿sabes?, florezca la cosa y ya está. Y te pones una inyección, que te duele un poquito. Pues bueno, chico, pero también luego disfrutas mucho de a pelo. La verdad que quiere que te decir, la gente a lo mejor me va a criticar, pero es que yo lo veo así. Digo, si hay soluciones para todo, actualmente, ¿eh? Yo digo que antes sí que no la había. Sí, antes Entonces, no. claro, tienes que ir con cuidado. Pero si ahora hay precauciones y además también hay vacunas o lo que te le ponen, por ejemplo, de cualquier cosa, ¿vale? No voy a decir nombres, pero de cualquier cosa hay un remedio, es que es lo que no entiendo. Bueno, es que, a ver, hay que respetar también a las personas que son No, sí, contadas, pero es por miedo. Exacto, realmente. es por Pero miedo. es también porque no saben realmente, porque ¿sabes? Eso, no, claro. sí, no es tienen- por no tienen ese desinformación, conocimiento, es sí. desinformación que tienen. Entonces, por eso lo explico aquí. Sí, sí, ¿Sabes? tienes toda la razón. Claro. Ya que cada uno tiene que hacer lo que quiera, y si no están cómodos, evidentemente que lo usen. Pero vaya, pudiendo no usarlo, yo claro, es que yo ya no lo concibo. Es falta de información. Hay que dar como una clase directamente de Claro, eso para que las personas sí. puedan abrirse un poco más y experimentar ese mundo de no usar condón. Claro. Bueno, que cada uno haga lo que quiera, pero que se informe la gente, porque ya te digo que se puede. Sí. Bueno. Vale. He visto también que haces shows En vivo, sí. en vivo.
¿Cómo te preparas para un show en vivo? Bueno, depende del metabolismo de cada persona, pero mi metabolismo es muy, en plan, cuando me toca ser pasivo, ¿vale? Mi metabolismo, gracias a Dios, es muy bueno. Supongo que por mi alimentación y todo lo demás. Que yo pues 2 horas antes de irme a un show, pues yo me hago mi lavativa, yo me preparo como debo ser, y yo no soy de las personas que duran 1 hora en el baño, yo duro 5 minutos y ya terminé. ¿Sí? Sí. Ah, muy bien. La verdad, yo lo hago todo muy rápido y pues salgo impecable. Y bueno, nada, o sea, yo no acostumbro a llegar 1 hora, 2 horas antes de mi show al lugar para ir viendo a las personas que están en el lugar. Claro. Ir viendo, ir conociendo, hablar con ellos mismos y como darme esa confianza con ellos para que ellos pues me ayuden a mí a estar más tranquilo. Claro. Y luego ya al momento de montarme en el escenario, pues la paso muy bien porque ya los conozco, ya sé quiénes son. Si me gustó uno, pues aprovecho. Si no me gustó a alguien, pues Porque sabes hacerla con muchos chicos. Pues a ver, a veces se trabaja con actores, como a veces se trabaja individual, y cuando se trabaja individual pues hay que interactuar un poco con el público, un poco más de lo que ya sé que interactuar normalmente. Entonces por eso es que yo llego 1 o 2 horas antes de mi show, para poder aprovechar, conocer y saber con quién puedo estar y con quién no. ¿Alguno intenta cogerte en el show? En mi primer show en vivo yo estaba súper nervioso y fue con Scott Carter. A ver, había un chico que estaba obsesionado y me quería y yo estaba de perrito, ¿vale? Yo estaba de perrito y él se montó en el sofá, en la cama, se montó en la cama y intentó. Scott se puso muy mal porque él sabía que yo era mi primera vez y todo lo demás. Te quiso proteger. Sí, Scott me protegió muchísimo. Y pues agarró al tipo y lo empujó, lo empujó y yo, wow. Una pelea de gallito, ¿no? El tipo no, pues obviamente no hizo más nada que retirarse porque sabía que no podía. O sea. Claro, no, que tampoco se puede, aunque hubiera sido tú, yo qué sé. A ver, si yo me dejo y yo quiero, ya es una cosa, pero claro. Que no me haya informado. Claro, que se van ahí, claro. Sí, era fuerte, hubiese sido fuerte. Okay. Pero, pues nada, o sea, ya después del primer show, los demás fueron como más tranquilos, ya lo llevo como si fuese cualquier trabajo. Claro, ya te has acostumbrado. Sí, y la verdad es que me gusta mucho, me ha gustado mucho y... Suelen decir eso, ¿no? Muchos actores que les gusta más el tema del show que incluso rodar, ¿no? Sí, la verdad. Como que interactúas con el público, estás más relajado, no tiene que ser tampoco todo perfecto porque es en directo y es en vivo. Es correcto. Y el morbo que transmite también en persona no es el mismo que transmites en cámara. En cámara. Sí, no es igual. Sí, a mí me gusta mucho más en vivo, la verdad. Le ha agarrado más cariño que las grabaciones. Muy bien. Y bueno, ahora cuéntame un poquito, ¿qué música escuchas? Para conocer un poquito así más de tus gustos. Bueno, yo por ser bailarín yo escucho de todo, ¿vale? No me gusta el vallenato, no me gusta esas cosas así, pero escucho... música folclórica, sí, eso. A ver, yo escucho más que todo pop. En mi cuarto cuando estoy solo me gusta escuchar es más que todo canciones así sad, canciones sí, depresivas. ¿Ah, sí? Sí, no sé, siento que me llegan más desgarradoras. Sí, siento que me llegan un montón y pues me gusta escucharlas. Así no estoy deprimido yo. Ajá, pero se saca la lágrima en el ojo y estás un poquito más, ¿no? Y te quedas más exactamente. Y normalmente escucho canciones de gente de mi pueblo, que hay chicos muy buenos, con buen potencial, chicas, que, Dios, hacen unas canciones increíbles. Y ahorita hay una que está sonando muchísimo, inclusive grabó un álbum ya con Micro TDH y otras personas más también reconocidas y son canciones de ella que llegan mucho al alma. Qué bonito. Sí. ¿Cómo se llama? Ella se llama Yarge. Yarge Ruiz. ¿Tiene YouTube? Sí, ella tiene YouTube, así tal cual sale. Increíble, una buena chica. Bueno, pues vamos a escucharla también, ¿no? Para sí, esos son mis gustos, pop y sad y bueno, reggaetón también, pero más que todo para discos. Ajá. Electro, me gusta también. ¿Y el cine te gusta? La verdad no soy mucho de ver películas, no. Como toda mi vida, normalmente siempre he estado en constante movimiento, trabajando, nunca he estado quieto en un sitio, no tengo como que ese tiempo de ver televisión y ver... Ajá, pero tampoco te gusta todo, te imagino. No, la verdad es que no, como no soy, pues no me gusta. ¿Y a qué dedicas tu tiempo libre? A bailar. ¿A bailar? Sí. ¿Pero bailas por trabajo y luego también bailas en dónde? En academias, me gusta aprender, o sea, aprender movimientos nuevos. Pero tienes un tiempo de descanso, digamos, o que eso además no es un tiempo libre, es un tiempo que te estás dedicando para aprender.
Pues Que te sí, gusta, a sí, ver, pero, sí. pero me hablo de, no de que te gusta, o sea, ¿qué haces cuando que te guste? Digo, ¿qué haces en tu tiempo libre cuando no tienes nada que hacer, cuando no tienes que ir a la escuela y tienes que trabajar? La verdad es que nada, acostumbro a quedarme en casa, tratar de descansar lo más que pueda de toda la semana agotadora que he tenido, me meto en el celular, reviso mis redes Y ya pasa el tiempo, ¿no? y Así. ahí paso el tiempo, como algo, pico algo y... Que esa es otra, luego también la promoción en redes también ocupa mucho tiempo. Sí. Cada vez te pone y dices, ostras, se me pasa la mañana y Sí. eso tienes que estar cada día. Uno O sea, dice, que es que- uno dice, tengo mi tiempo libre, pero se mete en el celular y dice, tengo que hacer esta publicidad, tengo que editar este video, tengo que hacer tal cosa, Ajá. y pues se va todo el día ahí. Y la verdad es que no fue un día libre, pero tampoco fue un día agotador. Ya, Y pues se aprovechan esos momentos. muy bien. Bueno, pues espero que te vaya todo muy bien. Amén. ¿Hasta dónde piensas llegar? ¿Dónde te gustaría llegar? ¿Hasta dónde piensas? No? ¿Dónde te gustaría llegar? ¿Te gustaría vivir de esto? A ver, a mí me gustaría vivir de esto. ¿Sí? Sí, o sea, es una... ¿Crees que se puede vivir de esto? Sí, yo digo que sí. Inclusive ya conozco a muchos actores que viven ahora de esto, de Only, de grabar con productoras. A ver, Arlequín es un chico que pues a mí me inspiró mucho al principio cuando empecé porque era una de las personas que veía cuando yo estaba en Latinoamérica, en Venezuela. Y era como uno de los actores que yo más veía. Y pues ahorita que lo conocí, tuve la oportunidad de conocerlo y grabar con él, me di cuenta de que sí se puede. O sea, él lo ha hecho, lo está haciendo y Claro. es un ejemplo. O sea, Claro. sí se puede. Sí, claro, se puede, si al final eres top, ¿no? Pero claro, si no llegas a ser top, Ya. es más difícil, tienes que complejar. Sí que se puede también, ¿no? Porque te da un sueldo al final. Bueno, a mí me da un sueldo, Sí. OnlyFans me da un sueldo que a lo mejor que uno que está trabajando en una tienda de ropa chula. Puede dar mucho ¿no? más. Pero puede dar mucho más, claro, si te dedicas a 100%. eso íntegramente puede dar Sí. mucho más. Todo depende de la promoción que tú le des y Exacto. también de lo que valgan, ¿no? Pero yo pienso casi un 80% es la promoción que tú le des, ¿no? Sí, o Ya. sea, eso es como un trabajo, como un Es trabajo normal. 24 o sea, horas, un trabajo que está... tienes que darle esa constancia día a día, Día a día. darle el 100% para que tú puedas ver el resultado después. Bueno, pues yo creo que sí vas a llegar lejos. Tienes potencial. Ojalá que sí. Y nada, pues me alegro de verte y a ver si te vienes para cuando ya te hagas muy famoso, vienes aquí a hacerte otra entrevista. Cuando me haga muy famoso me acordaré de ti. Te diré yo mismo, mira, hazme una entrevista. Venga, guapo. Pues nada, un placer. Besito. ¡Mua! Cuídate, guapo. Gracias por la invitación. A ti, guapo. Vale. Y vosotros hasta el próximo domingo. Chao.